Hoy vamos a hablar acerca de las cadenas carbonadas. Para introducirnos en el tema vamos a hablar de qué es una cadena carbonada. Una cadena carbonada es una sucesión de átomos de carbono entrelazados entre sí. Estas cadenas pueden poseer de 2 hasta varios centenares de átomos de carbono unidos mediante enlaces simples, dobles o triples en distintas posiciones. Según los tipos de enlace, pueden ser saturadas cuando tienen enlaces simples o insaturadas cuando tienen un enlace doble o triple. Sobre estas cadenas también se pueden denominar abiertas o acíclicas cuando los carbonos se disponen uno seguido del otro, y cerradas o cíclicas cuando los carbonos entre sí forman anillos. ¿Qué clases de cadenas carbonadas existen? Existen dos clases. La primera va a ser las cadenas abiertas o acíclicas, donde no hay sustitución de hidrógenos. Se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos, y las podemos encontrar en dos tipos. El primer tipo va a ser las saturadas, donde los carbonos presentan enlaces sencillos y una o varias ramificaciones. El segundo tipo de las cadenas abiertas van a ser las no saturadas, que entre uno o varios pares de carbonos se intercambian dos o tres valencias. El segundo tipo de cadena van a ser las cadenas cerradas cíclicas, que se forman al unirse dos átomos terminales de una cadena lineal. Estos también pueden recibir el nombre de ciclos y los podemos encontrar en cuatro tipos. El primero son las homocíclicas, donde en los átomos del anillo solo vamos a encontrar átomos de carbono. El segundo tipo va a ser las heterocíclicas, que en los átomos del anillo podemos encontrar átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno. El tercer tipo van a ser las monocíclicas, que solo tienen un único anillo, y el cuarto las policíclicas, que van a estar constituidos por dos o más ciclos unidos. Cadenas abiertas o acíclicas. Es cuando las cadenas presentan extremos, es decir, son continuas. Pueden ser de dos tipos, lineales o ramificadas. Las lineales son aquellas que no se sustituye ninguno de los hidrógenos, es decir, no contienen ramificaciones. Un ejemplo es el butano. Las ramificadas se sustituye uno o varios hidrógenos por otras cadenas carbonadas llamadas ramificaciones. Un ejemplo es el metilpropano. También las cadenas abiertas o acíclicas se pueden dividir en saturadas o no saturadas. Las saturadas tienen una cadena de átomos unidos entre sí por enlaces simples y tiene átomos de hidrógeno ocupando las valencias libres del carbono, por ejemplo, los alcanos. Por otro lado, las no saturadas son aquellas que contienen enlaces de carbono dobles o triples. Es gracias al número de enlaces que nos indica su grado de insaturación. Por ejemplo, los alquenos o alquinos. Algunos ejemplos de cadenas lineales son el pentano, el cual está conformado por 5 átomos de carbono y 12 de hidrógeno. Este suele ser usado para la creación de poliestireno y algunas gasolinas. Otro ejemplo es el hexano, el cual se conforma por 6 átomos de carbono y 14 de hidrógeno. Es usado como disolvente para pinturas y procesos químicos y se encuentra normalmente en las industrias de calzado. Cadenas cíclicas o cerradas. Estas se forman al unirse dos átomos terminales de una cadena lineal. También son conocidas como ciclos. Estas se clasifican en homocíclicas. En ellas todos los átomos del anillo son de carbono. Un ejemplo es el ciclo butano. Otro ejemplo son las heterocíclicas, en el cual uno de los carbonos que conforman el anillo es reemplazado por nitrógeno, oxígeno o azufre. El siguiente son las monocíclicas, en cual está formada por un único anillo. Un ejemplo es el ciclopentano. Y por último están las policíclicas, en cual están constituidas por dos o más ciclos unidos. Y un ejemplo es el naftaleno. Ejemplos de cadena cerrada. El ciclopropano, C3H6. Este está conformado por 3 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Era usado normalmente como un agente anestésico de rápida acción, pero fue reemplazado ya que causaba efectos secundarios como disminuir la presión arterial de los pacientes. Por otro lado, el ciclohexano C6H12 está formado por 6 átomos de carbono y 12 de hidrógeno. Este es usado para la producción de nylon como disolvente y como agente químico intermedio. Para finalizar, las conclusiones. Primera, las cadenas carbonadas son esenciales para la química orgánica, ya que son una base para la formación de estructuras y el carbono es elemento fundamental de las cadenas. Segunda,
La información demuestra que las cadenas carbonadas se dividen en dos clases, abiertas y cerradas, que tienen ciertas características. Estas cadenas hacen parte en los procesos de fabricación de elementos en nuestra vida cotidiana.